Vamos ya, JC, ¿sabías? Bambú es comunidad. Hola, bienvenidos en un nuevo episodio donde hablaremos siempre de la información sobre ese gran continente que es África. Estamos con una gran invitada hoy, que es la Jessica. Jessica, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muy bien, me alegro. Te quería agradecer también por formar parte de ese proyecto. No, Muchísimas gracias por participar. invitarme. Gracias a ti. Pues nada, si quieres, háblame de ti un poquito. Vale. Soy Jessica, nací en Barcelona. Siempre he sido una apasionada de los viajes, de aprender de otras culturas, de todas las partes del mundo, si pudiera. Pero sí que es verdad que desde bien pequeña, al menos desde que tengo uso de razón, siempre un poco que he sentido como esa conexión, sobre todo con el Caribe y con el continente africano. Vale. No te podría decir de dónde viene, no lo sé, no sé si es la música, si son las personas, no lo sé. Y bueno, desde hace 6 años empecé oficialmente como hobby a bailar, me centré en estilos africanos. Eso me ha llevado a poder viajar por diferentes países, lo cual creo que soy bastante afortunada. Soy mamá soltera, tengo un niño de 7 años, ahora 8 años en julio, y es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y un poco también, quizá decir, mi hijo es mestizo, su padre es de Londres, pero de familia en el Caribe, de la isla de Granada. Bueno, lamentablemente quizá no tiene esa conexión, entonces yo siempre estoy intentando poder ayudar, exacto, para que pueda tener esa conexión, ¿no? Y también buscar esa identidad que es parte de él, y siempre intentando apoyarlo, ¿no? Sabes, haces súper bien. Muchas veces se pregunta a la gente, ¿no?, que han nacido aquí, les pregunto sobre cómo han sido, ¿no?, cómo les han inculcado sus madres a través de, ¿no?, de conectarse también de su propia cultura, de sus orígenes, ¿sabes? Y tú le estás haciendo esto y te quería agradecer porque siempre agradezco a las madres, a los padres, ¿no?, que hacen esas cosas. Así que muy buen trabajo, un gran trabajo. No todo el mundo lo hace y tú estás en ese camino para acompañar a tu niño que sigue creciendo, pero también con esa mentalidad, ¿no? Y al final creo que es importante, es una parte de él, creo que es importante dejar ese espacio para que él pueda también descubrirse y sentirse orgulloso de dónde viene, ¿no? Y al final, lamentablemente yo no voy a poder tampoco ofrecerle todo lo que me gustaría, ¿no? Porque no he vivido ciertas experiencias, no vengo de allí, pero bueno, todo lo que pueda hacer. Y conozca, porque al día de mañana a uno le preguntará sobre su identidad, ¿sabes? Sí. Y que conozca también esa parte es muy importante. Es verdad que bueno, hemos viajado, yo lo llevé a la isla de Granada. Vale. Él era muy pequeño, pero sí que es verdad que quizá tiene algunos recuerdos y está bien porque, bueno, tuvo esa conexión con esa parte de la familia. Y bueno, lo he llevado, de hecho el verano pasado estuvimos en el Carnaval de Londres, y para él era como, y para mí ver su cara de felicidad en el metro, todo el mundo nos miraba, porque obviamente en el metro, ¿no?, todo el mundo va hacia el mismo sitio, y mi hijo estaba como súper orgulloso de llevar su bandera. O sea, él como lo tiene muy presente y para mí también es un orgullo, y me llena el corazón de verlo así, ¿no? Pero también creo que es verdad que este año decidí llevarlo a Senegal-Gambia, porque, bueno, quiero decir, está confirmado que parte de lo que es él viene de África Occidental, entonces también creo que ya está en una edad en la que puede empezar a entender muchas más cosas. Es lo que estabas diciendo, de verdad, yo te agradezco de lo que estás haciendo y que también que esté orgullosa, ¿no?, de tu hijo, hacerle ver también esas cosas, la verdad, esas realidades. Sí. Me alegro mucho. Gracias. Sigue así, sigue dando caña para que viaje, para que conozca
muchos países. Yo creo que estoy creando, no sé, todo el mundo me dice, estás creando un monstruo, que para mí es algo positivo, ¿no? Es positivo. Pero todo el mundo me dice que no te sorprenda, luego no llores cuando con 18 años se coja una mochila y te diga, mamá, me voy. Estaremos listos, no pasa nada, quizá me voy con él. ¿Quién sabe? También, ¿Quién sabe? Claro. Hablando de viaje, sé que has viajado a diferentes países, pero concretamente te diría sobre el continente africano. Has viajado muchos países de África. Bueno, no, ¿Qué países no hablas? tantos de los que me Yo diría, invitar, pero... después de 2, ya estamos Sí. hablando de muchos. He estado Sí. Marruecos, Vale. Costa de Marfil 2 veces, Senegal y Gambia brevemente, porque obviamente por la ruta Ajá. teníamos que pasar, pero sí que me dio la oportunidad de pasar un día con personas allí. Y, sí, de ¿Y momento. cómo fue tu experiencia con tu viaje allí? ¿Concretamente en Senegal, Gambia Vale. o cualquier... Cualquier de los países que ha ido ahí en África. Bueno, yo diría, y con todo el respeto del mundo, pero obviamente Sí. desde mi perspectiva, y yo soy muy sincera, la primera vez que viajé al continente africano fue a Costa de Marfil. Vale. Y al llegar, yo estaba muy contenta, intentaba pues tener una mente, obviamente ir con la mente abierta, pero es un choque, y es un choque cultural, y es algo que al final tenemos que aprender a estar incómodos, y es un trabajo que tengo que hacer yo, o sea, digo yo, pero obviamente cualquier persona que venga de Europa hacia el continente africano. Ajá. No tienes que esperar que ellos se adapten a ti, eres tú la que te tienes que adaptar a su estilo de vida, a su cultura. Me encanta esa palabra. Y al final tienes que dejar un poco, tienes que aprender o desaprender y reaprender a no juzgar. Y los primeros días era muy difícil. Ya. Yo tengo que reconocerlo. Claro, obviamente. No te sé describir cómo me sentía, pero era una sensación diferente. Yo no lo había sentido antes. Por un lado estaba muy contenta de estar allí y por otro habían cosas que me chocaban mucho y yo tenía que adaptarme. Intentar de manejar, ¿no? Un poco. Pero es que luego, una vez haces ese clic y es un trabajo que tienes que hacer tú mismo, lo disfrutas mucho más. Al final es lo que digo, ellos no tienen que adaptarse a ti. Tú tienes que adaptarte a ellos. Tú estás viajando, estás aprendiendo de ellos, estás conociendo diferentes estilos de vida. No significa que el tuyo sea mejor, no significa que el suyo sea peor. Es diferente. Es diferente. Adaptarte. Y ya está. Y adaptarse a lo que hay y disfrutar de las experiencias que estás recibiendo. Porque dices, yo he viajado a diferentes países en el mundo y tengo que reconocer que mis mejores viajes han sido en el continente africano. Son los que más experiencias me han dado y más me han llenado el corazón. Eso también me llena mucho en el corazón, de verdad que eso viene de ti, ¿no? La gente que han viajado y que sobre todo personalmente de tu parte, ¿no? Que esto te llene, ¿no? Desde tu corazón. Obviamente hablamos de cultura, hay diferentes culturas ahí que, ¿no? Te encuentras y te dice, wow, ¿sabes? Y me alegro mucho que te han recibido ahí. Hablando de tu gran experiencia en ese gran continente, háblame de las cosas positivas que has podido ir encontrando ahí. Lo primero, la gente. O sea, el denominador común que me he encontrado en los 4 países en los que he estado es la gente y su hospitalidad. O sea, realmente yo sé que vienes a cuando vuelves de viajar al continente africano y vuelves aquí, lo dices a la gente y la gente te dice, sí, ok. Pero de verdad es algo que tienes que experimentar. Y a mí, por un lado, también... O sea, estar en el sitio. Estar allí y ver la gente realmente, si muestras ese respeto, esa curiosidad hacia lo que son ellos, su historia, su cultura, te reciben con los brazos abiertos. O sea, esto no lo vas a encontrar en ningún otro sitio. Aquí, ¿realmente crees que alguien te abriría las puertas de tu casa y te diría... 6 años y medio. Ven aquí, te invito a comer. Yeah. No. Y para mí son valores muy bonitos. Y es algo que aquí yo echo de menos, sé que somos como muy individualistas. Solo pensamos en nosotros mismos, sí. ¿no? Yo creo que, bueno, nos han inculcado también quizá ¿no? en esa base, desde la base, desde pequeña, Exacto. ¿no? Te dice, todo lo que es mío es tuyo también, ¿sabes? Exacto. Pero aquí no.
Ya. Pero creo que es algo también que se ha ido perdiendo, ¿eh? Y yo cuando hablo con mis padres, cuando mis abuelos Seguramente vivían, ¿no? ellos... Ellos me decían, es que aquí hace 70, 80 años también era así, era normal, se vivía con la familia y se compartía todo. Bueno, lo hemos ido perdiendo, ¿no? Nos hemos convertido mucho más egoístas. Totalmente. Entonces, para mí, algo positivo, sin duda, la gente, y en cada país en el que he estado, puedo decir que me llevo a esa gente en el corazón y he conocido, ahora son personas que se han convertido en mis amigos y sé que los voy a tener allí el resto de la vida. Obviamente, obviamente. Ya que hemos tocado las cosas positivas, me encantaría también que tocáramos también la parte negativa, porque obviamente estamos hablando de tu experiencia, de lo que has vivido. Quiero que hablemos también de las cosas negativas que has podido ver ahí, para que la gente, ¿no? Es lo que estaba diciendo desde el principio. Cuando te vas, tienes que adaptar de lo que tienen ellos 100%. ahí, ¿sabes? Entonces, cuando te encuentras ese choque, ¿no? Te dice... Es que lo veo como negativo, pero quiero que de no tu es parte... que puede ser que no sea negativo, es simplemente diferente. Entonces, diferente. Yo creo que lo que me chocó más, el tema, por ejemplo, de las basuras. Vale. O sea, y seguro que esto lo dice mucha gente, o sea, a mí me chocó mucho. Y mira que yo tengo que reconocer, Barcelona quizá no es la ciudad más limpia de Europa. Pero tiene esa organización, exacto, que lo vemos yo la noche, veo pasando... Exacto. Los camiones. Hay basuras, hay containers, hay esa organización, ¿no? Entonces, a mí me chocó mucho. Y yo recuerdo, llevar, o sea, yo me comía algo, me bebía algo, y yo buscaba basuras, no había basuras en ningún sitio, y yo decía, me lo guardo y lo llevaba todo el día en la mochila. Hasta que llegaba al hotel o a la casa y lo tiraba, ¿no? Pero claro, el ver, pues eso, ¿no? Vas paseando por la calle y piensas, ostras, una playa tan bonita, todo es tan natural, y te encuentras las basuras, ¿no? Y al final, también tienes que entender que quizá, pues no hay las mismas oportunidades que hay aquí, ¿no? Es decir, vamos a estructurar, tener esa organización. Entonces, es un cambio y es una reeducación también, ¿no? Eso también, Entonces, yo creo que al final está ahí, obviamente no puedes negarlo, pero eso no hace que mis viajes hayan sido... simplemente se basaron en eso. Y bueno, por el lado también un poco siendo yo la turista, ¿no? Muchas veces uno ver la diferencia que hay entre las clases sociales, quizá, ¿no? O sea, el que tiene mucho y vive con un lujo... como lo básico. Que no lo verías aquí, exacto. Y el que quizá vive una vida simple con lo básico y obviamente pues se tiene que buscar soluciones para poder sobrevivir. Claro. Entonces, para mí, yo creo que yo siempre intento hacer un turismo, o sea, seguir un turismo responsable y obviamente estar con la gente de allí, ¿no? Y no digo que obviamente no haya hecho cosas, pues ir a hoteles, pero cuando yo recuerdo estar en Costa de Marfil, me fui a un hotel, las 2 últimas noches, me costó mucho dinero, el hotel precioso, no voy a decir que no, precioso, pero corrí la cortina y en mi habitación estaba literal, era gente que no tenía nada. Y a mí, o sea, me chocó y yo no quiero... O sea, ya en ese momento pensé que si yo seguía viajando, pues quiero estar con las personas de allí e intentar también tener un impacto positivo, ¿no? O sea, si yo me puedo quedar en sitios que quizás está ayudando a la comunidad local, pues mucho mejor que estar dejando un dinero a una persona que en realidad no lo necesita porque está viviendo Muchísimas gracias en Europa, quizá, ¿no? Por tu sinceridad. Lo empezaste desde el principio. Tu sinceridad, ¿no? Que eres una persona sincera y me lo has demostrado. Obviamente es un problema, te lo puedo confirmar, es un problema ahí. Quizá ellos también podrían ver, ¿no? Esa organización de tener los containers donde ¿no? Una persona quiere tirar a una comida o algo de basura, lo tira en un sitio en concreto, que vea que está, ¿sabes? Pero sí que es un problema, me encanta, la verdad. También te veo a tope con el baile, ¿sabes? ¿Y cómo llevas con el baile? ¿Qué estás aprendiendo? Que te veo siempre, estás ahí, ¿sabes?
Bueno, yo empecé a bailar, siempre me había gustado bailar. Empecé a bailar una vez me convertí en mamá. Para mí fue una época no complicada, pero siempre es difícil volverte a encontrar a ti misma, ¿no? Al final, ser madre te cambia la vida y tienes que aprender a encontrar tu nueva versión, ¿no? Y que esa nueva faceta de ti o en esa nueva persona en la que te has convertido, que es madre, entre en la vida que llevabas, ¿no? Yo sigo siendo Jessica, sigo teniendo mis gustos, mis sueños. Entonces empecé a bailar porque yo necesitaba ese tiempo para mí, para desconectar. Claro. Y encontré, pensé que después de probarlo, en los estilos africanos es donde más cómoda me sentía. Y empecé a bailar, conocí a Nico, sí. Empecé a bailar con Nico y entonces empecé a centrarme más un poco, que esto es otro tema, ¿no? Pero cuando en el baile es como la gente te dice, bailo afro. ¿Qué es afro? O sea, África es un continente con 54 países, cada uno con sus estilos, con su música completamente diferente. Entonces, yo, desde el respeto y obviamente el amor que tengo hacia el continente y hacia su música, su cultura, creo que también es mi responsabilidad dar esa visibilidad, ¿no? Y decir, no, yo no quiero decir bailes afro, yo bailo estilos africanos y si alguien me pregunta te voy a decir qué tipo de bailes hago, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé por qué, siempre me he sentido como mucho más conectada con el Coupé de Calais, Costa de Marfil, por eso obviamente viajé a Costa de Marfil, vale. El Dombolo, que obviamente me encantaría, ¿no? Si en algún momento tengo la oportunidad de aprender directamente de la gente allí y creo que cualquier persona que sea bailarina o que le guste bailar y tome clases, si se pueden permitir el ir directamente a donde encuentras, ¿no? Como la fuente de información. La fuente es lo que iba a decir. Hazlo, porque vas a aprender y te vas a llevar, eso es lo que te llevas y para mí es un regalo, de verdad, el poder aprender directamente de gente de allí ha sido un regalo. De hecho, tengo muchas ganas de volver. Me encanta, la verdad, lo que acabas de recalcar. Si quieres aprender algo, si vas en la fuente y aprenderás aún más cosas. Más, porque ellos te van a contar. Hay gente aquí también, ¿no? Que te van enseñando. 100%. Pero si aprovechas en tu viaje y aprender de esas cosas también, 100%. Es un gran plus. Y al menos, no sé, en otros países, sí. ¿No? Pero en Costa de Marfil quizá ahora tiene mucha más visibilidad, pero bueno, quizá a nivel en la sociedad, ¿no? Quizá el decir soy bailarín no se lo toman como algo serio. Yeah. Es que bueno, eso no es un trabajo, ¿no? Entonces también darles esa visibilidad, que puedan también ganarse la vida haciendo lo que a ellos les gusta y lo que saben hacer, ¿no? Y para mí el poder aprender, ya no solo el que te digan este paso se hace así, o aprendes del groove, aprendes de la historia, al final creo que los bailes africanos también están muy conectados a la historia. ¿Por qué surgieron esos bailes? ¿Por qué surgió esa música? Y está conectado con esa historia. Entonces, tienes la oportunidad de aprender de las dos cosas y puedes entender muchas más a la hora de bailar. Entonces, yo lo recomiendo. Obviamente, pues como lo puedes ver, hay gente aquí que hacen esos tipos de baile, pero obviamente si tienes la oportunidad, ¿no? También ir en el país en concreto, saber de cómo vienen de esos tipos de baile y eso también es un gran plus, la verdad. Muchísimas gracias, Jessica. Te preguntaría una cosa que puede marcar a un turista, una turista durante su viaje a ese gran continente. Para mí, lo primero es la gente. O sea, creo que yo siempre lo repito, pero es la gente y eso, y si viajas con una mente abierta y dejando atrás el juzgar, ¿no? Los estilos de vida, puedes aprender mucho. O sea, yo ahora pienso en mi viaje en Senegal, ¿no? Con mi hijo, me siento una privilegiada del haber tomado la decisión de hacerlo, vale. Porque creo que hemos aprendido mucho. O sea, para mí, el hacer ese viaje con una persona de allí, una persona local, que ya estás aprendiendo de esa persona, ¿no? Pero recuerdo el llegar a la zona de Casamance, vale. Con los yulas, para mí fue una experiencia, o sea, no tiene nada que ver con mi vida, con lo que yo creo, no tiene nada que ver y aprendí un montón.
yo no tenía ni idea de cuando me hablaban de los fetiches. Yo decía, no sé qué son los fetiches. Pero he aprendido muchísimo y creo que eso es algo que también te llevas, ¿no? Es decir, aprender cómo viven otras personas y bueno, quiero decir, son diferentes estilos de vida. Y creo que, por ejemplo, Senegal tiene como mucho peso cultural. Quizá la gente no se lo espera. Es como, ¿por qué viajaría a Senegal, no? ¿Qué hay en Senegal? Pues aparte de naturaleza y unos paisajes que te encantará. Que te quitan la respiración, el aprender, hay mucho peso cultural y para mí es muy bonito. Claro. Y también me parece bonito que ellos también abran y te den la oportunidad de poder conocer. Sí, claro, aprender de ellos claro. Y tú también que aprenden también de ti. Exacto. Qué bien. Si ahora mismo estuvieras yo siempre cogeré en esos 4 países, obviamente, ¿qué serían las cosas que hicieras lo primero? Yo creo que lo primero sería, obviamente, llamar a la gente que he conocido y poder abrazarles y volver a estar con ellos. Y lo segundo, la comida. Yo siempre digo que viajo también muchas veces por la comida, claro. Y me encanta. Entonces, sí, yo sé, les daría un abrazo y en Marruecos me comería un tajín. Cuscús. Y en Costa de Marfil iría y me comería seguramente el garba, porque es, yo creo que mi plato favorito. Lo típico. Que es que me encanta también, porque hago un poco de tour de aquí en Barcelona, donde están los restaurantes, y paso y digo, wow. Es una pena porque no tenemos muchos. Yo no sé cocinar, la gente que lo vea, no sé cocinar. Pero lo intenta. Yo lo intento, pero se queda en eso, en un intento. Pero he aprendido a cocinar lo que me gusta y yo digo, bueno, a cheque, a loco. Oye, estás avanzando. Hombre, esto sí, yo... Si lo tienes, esto es claro, hombre, sabes algo. Porque ¿no? Es un aprendiz, es lo que estábamos diciendo, aprender. Exacto, sí. Fuiste a aprender y tienes estos. Bueno, me encanta cocinar, sí, pero no es lo mismo, pero tú tienes, ¿no? A loco, a cheque, cómo hacer a cheque. Porque ateque también es una comida, ¿no? Lo típico de ahí, sí. Pero es de Costa de Marfil, pero muchos países lo hacen igualmente, ¿sabes? Sí. Sobre la recomendación, ¿recomendarías a la gente de ir a visitar? 100%. 100%. Y creo que es importante de recalcar, ¿no? Y me encantaría también poder dar esa visibilidad a la gente de allí, ¿no? Sobre todo en el continente africano, tú quieres viajar a algún país y dices, vale, me meto en Google, me meto en la página del Ministerio, ¿no? Del Gobierno de España. Sí. Todas las recomendaciones son negativas. Zona roja, no vayas. Te van a robar, no vayas. Es peligroso. No digo que no lo sea, no digo que no haya zonas que no sean peligrosas, pero como en cualquier sitio, aquí también me pueden robar, aquí también me pueden hacer cualquier cosa. Entonces, bueno, a la gente le diría... habla con gente que haya estado, intenta conocer a gente local y no tengas miedo de abrirte con mente abierta. Exacto, y realmente es que de verdad, son unos viajes que no solo te llevas a esas personas y aprendes un montón, es que son las experiencias que te llevas, es que no es me voy a recorrer a una ciudad, qué bonito Nueva York, Empire State, que es precioso, quiero decir, lo he hecho, no pasa nada, pero yo me quedo con esas experiencias que te vas a acordar el resto de tu vida. Entonces yo lo recomendaría al 100%, y esto es un comentario que quiero hacer, que esto siempre me hace mucha gracia, pero esto, ¿no? Cada vez que yo viajo a cualquier país en África, la gente, ¡qué valiente! ¿Cómo no te da miedo? Ten cuidado. Y digo, vale, está bien, ok. Te pasas. Cuando vuelo a Los Ángeles y me han mandado por trabajo, no me dicen nada, pásatelo bien, disfrútalo mucho. Y yo pienso, no sé, habiendo estado comparo, ¿no? Avillán y Los Ángeles, me he sentido mucho más insegura en Los Ángeles que en Avillán. Estando de fiesta con gente local hasta las 7 de la mañana. Todos abrazándonos y pasándolo bien. Me encanta. Teniendo, ¿no? Esa parte negativa en la mente, porque... Es lo que has dicho, te vas allí, te vuelves la primera pregunta que te hace, la primera impresión, porque piensas negativamente. Sí.
que no te ha pasado nada y vienes ya viva, esas preguntas. Exacto. Es difícil. Y de hecho es gracioso, ¿eh? Porque obviamente, bueno, ya puedes imaginarte, ¿no? La educación que yo he recibido en mi casa pues es la que es, ¿no? Y yo se lo debo todo a mis padres, pero obviamente pues es que ves en la tele, ¿no? Que ves en los medios, que cuál era la imagen del continente africano en los 90 en España, ¿no? Que nosotros teníamos que salvar a ese continente que era pobre y no tenía nada, ¿no? Y no digo que esa no sea una parte de una realidad, claro, pero es que hay muchísimos países y hay muchas realidades. Entonces, bueno, pues el verano pasado yo me llevé a mis padres y a mi hijo a Marruecos, hicimos 10 días, como un road trip, desde Marrakech hasta Tánger, pasando por el desierto. Bueno, yo sé que muchos quizá de esos, no prejuicios, pero no como esa idea preconcebida que tú ya tienes de ciertos países, de ciertas personas, se desmontaron en el momento de llegar. O sea, realmente, el momento de llegar. Y tú ahora le preguntas a mi padre, ¿volverías a Marruecos? 100%. O sea, ellos volverían sin pensárselo 2 veces. Entonces, bueno, creo que viajar ayuda mucho a, bueno, a no solo abrir la mente, ¿no? Pero también a destruir esas ideas que tenemos preconcebidas de muchas personas que simplemente es eso, quizás están en nuestras cabezas, ¿no? No. Estoy de acuerdo. Volvemos aquí en España, en general. Sé que estás viviendo en Barcelona, pero seguramente has visitado también, conoces la realidad de un poquito de algunas ciudades de aquí. Sobre el racismo y los prejuicios, ¿cómo tú estás viendo? ¿Cómo opinas en eso? Bueno, yo creo que es algo que no se puede negar. Como muchos otros países en Europa, no lo he dicho, pero he vivido en Londres bastantes años, te podría contar 1000 historias y eso que ellos quizá, quiero decir, están más acostumbrados, ¿no? A recibir, a tener esa inmigración y tienen terceras generaciones de gente que ya es de allí y siguen viviendo, o sea, siguen sintiéndose como que no forman parte de esa sociedad, ¿no? Y nosotros vamos por el mismo camino. ¿Qué te puedo decir? Los prejuicios existen, el racismo sí existe, quien lo niegue es que está ciego y no quiere verlo y es parte del problema. Pero obviamente, quiero decir, hay muchos tipos de racismo, ¿no? Está el racismo estructural, ¿no? O sea, viene desde arriba, lo podemos saber en la policía, el sistema judicial, en la educación, en las oportunidades que reciben muchas de estas personas, en poder alquilar un piso mismo. Quiero decir, son realidades que estas personas o las personas racializadas se encuentran en su día a día. Pero obviamente luego está el racismo que para mí, o sea, es estructural, se ve, tú ya lo ves. Es innegable. El problema es el que no se ve. No los comentarios, y te lo digo yo trabajo en recursos humanos. Yo he tenido que escuchar muchas cosas. Y para mí creo que lo importante es... No hace falta, o sea, no solo sirve el decir yo no soy racista, está bien, yo no soy racista, ok, pero ¿qué vas a hacer para solucionar ese problema? Mirar hacia otro lado, porque a ti no te toca. Creo que es una responsabilidad de todos como sociedad y bueno, yo sé que es difícil, ¿vale? Yo ahora hablo desde mi posición, mi perspectiva de persona no racializada, porque yo no me he tenido que encontrar, yo no he tenido situaciones de racismo. Yo he podido tener personas que quizá hayan tenido una idea preconcebida de mí, negativa de mí, pero eso no es racismo. Yo he podido estudiar donde fuera, he podido encontrar trabajo, no he tenido problemas en alquilar un piso. Entonces, creo que yo he estado en muchas situaciones en las que quizá en ese racismo, ¿no? Que en esas microagresiones que no se ven o no son tan fáciles de identificar y quizá cuando era más joven no he dicho nada, me he quedado callada, yo he sido parte del problema. Entonces, cuando más mayor te haces y empiezas a leer, empiezas a viajar, empiezas a juntarte con personas... Con otras comunidades. Y te sientas y lo único que tienes que hacer es escucharles. Yo no tengo que ir a salvarte, yo tengo que crear un espacio seguro para ti y poder apoyarte en buscar una solución. Pero las experiencias tienen que venir de ti. Yo no puedo decir... ¿Cómo te sientes hacer tú? Tu granito de arena. Exacto. Entonces sé que es muy difícil porque creo que es un... Bueno, eso, el mirarte hacia ti, ¿no? Mirarte al espejo y saber
que quizá alguna vez ha sido parte del problema, quizás has hecho algún comentario que tú no tenías ninguna intención, Ya, que no te diste cuenta. que no te has dado cuenta. Es muy difícil realmente mirarte al espejo y pensar, yo he sido esa persona. Pero bueno, creo que como humanos y también hacia las personas racializadas es nuestro deber y nuestra responsabilidad bueno, desaprender lo que ya veníamos quizá desde casa, desde el sistema mismo, ¿no? Claro. Y nuestra sociedad, y reaprender de nuevo. Y ya está, no hay 1000 libros, 1000 artículos, 1000 películas. O sea, cualquier persona que diga, es que yo no sé, bueno, chico, No quieres. No quieres, es que lo tienes todo Porque al alcance. si lo digo aquí, también digo, hay comunidades aquí, africanos, ¿no? Si realmente quieres, te puedes asociar a esa gente, ¿no? Que te hacen conocer también, ¿no? Esa cultura. Yo creo que es, ¿no? la mejor idea. Yo quiero integrarme, tengo que aprender el idioma de un país. Exacto. Igual cuando, ¿no? Cuando quieres aprender de mí, si no nos sentamos, no hubiéramos, ¿sabes? Conocido Bambus y Chica, ¿sabes? Es aprender uno al otro. 100%. Pero es una cuestión, ¿no? De querer aprender. Exacto. Uno al otro. A veces hay gente que no quiere aprender, ¿no? Que es como... Y yo sé que muchas veces, y no quiero quitarle hierro al asunto, ¿no? Pero hablas con muchas personas y hacen ciertos comentarios o no... está infundido todo a través del miedo o de esa ignorancia, ¿no? Es decir, a lo desconocido, es diferente a mí, tiene otra religión, culturalmente ha crecido en otro país. Pero luego, realmente, cuando te sientas a hablar con las personas, te das cuenta que somos más, o sea, nos unen más nuestras similitudes que nuestras diferencias. Y para mí las diferencias no es algo negativo, es algo que nos hace únicos y nosotros mismos. Claro. Y añade a esa diversidad y a poder aprender del uno al otro, ¿no? Y crear otras experiencias que van a dar esas perspectivas que van a ser totalmente diferentes, porque tú vas a traer tu propia perspectiva, yo voy a traer la mía. Y compartimoslo. Exacto. Gracias, Jessica. Te diría también, ¿tú cómo crees que, ¿no? esa gente pueden cambiar, ¿no? esas actitudes? Lo primero es partir de la base que hay personas buenas y personas malas en cualquier parte del mundo. Es que, no sé, a día de hoy parece que cualquier persona que venga del continente africano es mala. Viene a robar, viene a violar, viene a hacer daño a la gente. Viene a hacer daño. No sé cuántas personas roban y son de aquí. Pero esas no pasa nada, ¿no? O sea, hacemos así, nos miramos. Entonces, primero, partir de la base que tenemos que entender que hay personas buenas y personas malas en cualquier parte del mundo. No porque una persona venga de Marruecos, venga de Costa de Marfil, cualquier país igual de República Democrática de Congo, que va a ser una persona que ya va a ser un delincuente, va a ser un narcotraficante. No, quiero decir, partimos de la base que tenemos que entender que el color de piel, la religión, etcétera, no nos hace ni mejor ni peor personas. Pero aparte, esas personas, si no tienen la oportunidad de viajar, porque seamos conscientes, no todo el mundo tiene la oportunidad de viajar, ¿no? Obviamente. O sea, la persona que puede es afortunada. Entonces, si no tienes esa oportunidad, puedes hacer 1000 cosas, es lo que estabas diciendo, métete en una comunidad, la gente te va a abrir con los brazos abiertos. ¿Verdad? Es que España en general, ¿sabes? Exacto. Es que hay una diversidad aquí, en Barcelona donde estamos viviendo, puedes encontrar cualquier comunidad aquí. Sí. Si realmente quieres y no puedes viajar, únete a las comunidades, habla con ellos, aprende de ellos, simplemente siéntate y escucha. Es que es lo único que tienes que hacer, sentarte y escuchar. Y ellos pueden aprender de ti. Claro. Y luego, obviamente, yo te diría, aparte de lo que he dicho, ¿no? Leer, hay 1000 libros, 1000 películas, 1000 artículos, internet, todo el mundo tiene acceso a internet a día de hoy. Si eres ignorante es porque quieres. Y a mí es algo que quiero decir porque me da mucha pena y por otro lado me da mucho miedo. Por la parte que me toca, ¿no? Al final yo tengo un hijo que es mestizo y yo sé que mi hijo va a tener que vivir situaciones y yo voy a tener que tener conversaciones con mi hijo que mis padres nunca han tenido que tener conmigo. Que esté preparado. Y al final es mi hijo, yo no quiero que le hagan daño, ¿no?
Pero al final me da mucho miedo porque desde hace unos años atrás, ¿no? Hasta ahora, parece que, como quizá con el auge de la extrema derecha, como que todo vale. O sea, antes la gente era racista y se escondía, no lo decían abiertamente, no hacían comentarios. Lo dijo esto un amigo aquí, que la gente se escondía, pero ahora es que están compitiendo entre ellos. A ver quién la dice más gorda. O sea, para mí es como, a veces me echo las manos a la cabeza y pienso, ¿en serio? Es como una competición a ver quién dice la burrada más grande. Y a mí me da miedo, ¿no? Porque al final no todo vale y no como que la gente, como la libre expresión, ya bueno, libre expresión, pero ahí la línea del respeto. ¿Dónde está tu límite? Claro, ¿dónde está el límite, no? Y cuando estás diciendo cosas que quizá no son verdad, no es tenemos mucho poder en las palabras, mucho poder en las palabras y en cómo lo decimos y llega a mucha gente, ese mensaje cala y me da miedo la sociedad, o sea, como sociedad me da miedo hasta dónde estamos llegando. No sé, es algo que creo que tenemos que frenar y es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. No digo vosotros, nosotros de todos, aquí, claro. Hacer ese trabajo. Porque si no, no sé hasta dónde vamos a llegar. Por suerte también hay el otro lado, ¿no? Claro. Claro. Esperemos que, ¿no? Los que estarán viendo, ¿no? Este video, que se den cuenta de estas situaciones. Obviamente, yo estoy viviendo aquí, en España, y con la educación que he recibido, siempre quiero tratar a otra persona igual que yo. Entonces, quiero que la persona me trate lo mismo también. Entonces, yo hago ese podcast, pero también quiero que la gente entienda que al tener piel blanca, piel negra, no tiene nada que ver, no, porque vienes de fuera. No. Yo creo que la gente tiene que entender esto. Mi objetivo es un poquito esto, que nos unimos uno al otro, porque no hay diferencia. Exacto. No hay diferencia. No, y es lo que decía, ¿no? Al final creo que estamos más unidos. O sea, que nos unen más nuestras similitudes que nuestras diferencias. La diferencia para mí es algo único, realmente, es algo que aporta, no es algo negativo. Claro. Una diferencia para mí no es algo negativo. Es algo que añade a esa diversidad y te dice, bien. Wow, estoy también viviendo de otra cultura. Exacto. ¿Sabes? Eso es bonito. Y un poco a lo que estás diciendo, para mí, y vuelvo un poco a lo de los viajes, es algo que me da mucha pena porque yo que he viajado, ¿no? He viajado por Marruecos con gente de allí, Senegal, Costa de Marfil, todo el mundo me ha abierto, o sea, me ha recibido con los brazos abiertos. Todo el mundo. Y de hecho me hace mucha gracia porque cuando llegas allí y te dicen, ¡ay, española!, ¿no? Y todo el mundo se pone muy contento. Somos como hermanos, te dicen, ¿no? Y yo pienso, si supieran cómo es el trato que muchos de ellos reciben estando aquí, a mí me da vergüenza. Y Dios, de verdad, es algo que me entristece mucho. Porque sé que yo no lo hago, pero el resto de muchos de mis compatriotas, ¿no? Claro, y pienso, esa gente vendría aquí y se les trataría con todo el amor del mundo y todo el respeto del mundo. Y no se les da a cambio. Obviamente, yo quiero que esa gente un día que se dé cuenta que viaje para ver también cómo se trata la persona realmente una vez. Ya que tú ya has vivido, no tengo nada que decirte porque ya lo sabes, pero que se den cuenta realmente cómo se trata a una persona que viene de fuera, ¿sabes? Sí. La alegría que te da, el recibimiento, 100%. Todo esto. 100%. Así que nada, Jessica, muchísimas gracias. Esperemos que lo que estamos diciendo, lo que hemos ido comentando, que la gente se den cuenta que la migración no es algo malo. Para nada, yo creo que es algo que aporta y es aprender de uno al otro. Sí, del uno al otro. Exacto. Tengo una última pregunta para ti, Jessica. Vale. ¿Por qué los que no saben de África muchas veces son los que más hablan mal de África? Bueno, yo te diría, yo creo que los prejuicios y como el desconocimiento y esa ignorancia van de la mano. Entonces, es muy fácil caer en los tópicos, ¿no? Y yo creo que también los medios tampoco ayudan. ¿Cuál es la imagen que recibes, ¿no? ¿Qué es lo que venden los políticos a día de hoy? Que me parece un despropósito que se haga política con ciertos temas y que los medios pues tampoco ayudan, ¿no? ¿Cuál es la imagen que se da del continente? No es todo pobreza y también un poco relacionado con los viajes, ¿no? Claro, tú tienes que ir y ¿cómo te dicen que tienes que ir? Tú eres el salvador blanco. Tú vas allí a salvarlos.
bueno, déjame que lo cuestione, porque al final no tienes que salvar a nadie, No. tú no tienes que, o sea, África, vuelvo a repetir, ¿no? África no necesita ser salvada por Occidente. Claro. Entonces, bueno, yo creo que van de la mano, los prejuicios y la ignorancia van de la mano. Y es muy fácil caer en esos tópicos y en ese discurso, ¿no? Pero bueno, lamentablemente estas son las personas que no quieren aprender. No quieren aprender. Entonces es muy complicado que eso Sí, cambie. es muy fácil. Siempre van a haber personas que siempre son las primeras que van a hablar mal. Me hace mucha gracia a veces en internet ver los comentarios y te dicen, bueno, vete tú a África a ver cómo te tratan. Bueno, vete tú a ver Vete cómo tú. que quizá cambias de opinión, a ver, quizá te sorprenden. Claro. Pero bueno, a mí me da mucha pena y por eso creo que es importante hacer este trabajo, ¿no? Lo Sí. que tú haces, dar esa visibilidad y entre todos nosotros, ¿no? Al final yo también con mis viajes lo que quiero también es dar esa visibilidad y que la gente pierda ese miedo, ¿no? Al desconocimiento, a lo que es diferente. Que esté ahí. Y esté ahí y lo viva, porque realmente no conozco a nadie que haya pisado el continente africano y vuelva diciendo, no quiero volver. Ya. Todo el mundo quiere volver. Obviamente, sí. Te lo puedo confirmar. Todo el mundo quiere Te lo volver. puedo confirmar. Yo en el avión, La gente. siempre que despega mi avión, lloro. Ya me vuelvo de nuevo. Pero nada, me gusta la gente que han ido a visitar, ¿no? Que nosotros lo comentáramos de los que son de allí y los que han ido a viajar también de ahí del continente. Simplemente yo quiero que quiten ese miedo de decir, tengo miedo que me van a hacer daño, ¿no? No, yo puedo salir de mi propia casa, que ahora mismo salgo y alguien me hace daño. 100%. Es posible. Entonces, que es lo que estaba diciendo, hay gente buena, hay gente mala. Simplemente es conocer la persona. 100%. Porque si conoces la persona, yo creo que es lo mejor. Yo no te juzgaría si no nos sentamos, ¿no? Es que Para no hablar. puedes tampoco, ¿no? Es que ¿En es qué muy te difícil. basas? Exacto, ¿no? Me ¿En baso qué te vas a basar si no es simplemente, no, esa persona está, ¿sabes? Es mala. Simplemente solo tú te basas, es mala. ¿Por qué es mala? Bueno, Es conocer a la persona primero. 100%. Así ya sabré por qué es mala. Por eso muchas veces no me gusta criticar y no me gusta que me critiquen, ¿sabes? Muchas veces no me gusta escuchar que está criticando una otra persona delante de mí. Ya. Muchas veces intento no, porque quizá yo no estaré en ese mismo sitio que estamos hablando. Cuando me voy, hablarás de mí también. Porque si hablas otra persona delante de mí, una vez que me levanto, hablarás de mí. Y lo tengo claro, porque que hablas de una persona así, ¿sabes? No veo como buena idea. Siempre he tenido, ¿no?, esa mentalidad de decir, no, si no quiero recibir algo, no quiero que, ¿sabes?, que lo pase a alguien delante de mí. Bueno, esto es un poco lo que yo decía, ¿no? La educación de no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Esa es la Tan fácil como, es que es tan fácil como eso. O trata a los demás como quieres que te traten a ti. Y bueno, yo creo que es que incluso decirlo, ¿no? Es bastante fácil seguir esta forma de vivir, ¿no? Lamentablemente no todo el mundo lo hace, pero yo recomendaría a todo el mundo que lo intente, porque de verdad, es que a mí me da la sensación también que muchas personas se pierden de tener experiencias o de conocer a personas maravillosas solo por esos prejuicios que tienen, ¿no? Ellos se lo pierden, ¿eh? Al final Claro. es su decisión Sí. y estamos hablando de personas adultas. A mí también lo que me da más pena son los niños, ¿no? Esa educación que viene también desde casa. Jessica, muchísimas gracias. Gracias. Gracias por todo. Gracias por todo lo que no hemos ido hablando. Gracias por tu aportación a ese proyecto. Y estoy ya 100% claro que has aportado demasiado. Muchísimas gracias. Pero esto es gracias a ti, ¿eh? Yeah. Me has hecho sentir muy cómoda. Gracias. Las cámaras no me gustan, tengo que decirlo. Antes a mí tampoco me gustaba. Y de hecho es lo que estábamos hablando con el baile. Yo veo una cámara y ya no me salen ni los pasos. Me pongo, no me caigo porque... Pero no, ha sido un placer.
Muchas gracias por invitarme. Me ha encantado. A mí también. Tú que estás viendo este video, compártelo a una persona de tu alrededor, que esa persona pueda compartir a otra persona de su alrededor sucesivamente. Gracias. ¿Listo?